10:55 de la mañana, vamos a la segunda hora de transmisión, así que de miércoles, mitad de semana, María Mercedes está con nosotros. Buen día, María Mercedes. Empezamos un nuevo día aquí, bienvenidos todos a la primera emisión de TVC Noticias, gustosos de recibirles. 7 grados centígrados tiene el ciudad de Quito, está haciendo frío, ¿no? Está bastante frío, también hay neblina y la calzada está mojada. Tenga muchísima precaución si usted se dirige a algún lugar manejando. Dicen los expertos que hoy día va a caer otro aguacero como el que cayó ayer, ¿no? Y los dos últimos días ha estado bastante fuerte la lluvia, así que también las precauciones del caso, ver que las infraestructuras estén bien, no vaya a ocasionarse alguna emergencia. Sin embargo, si es que esto pasa, tiene que llamar al 911 con urgencia, ¿no? Irá despacito, por favor. Despacito, conduzca con cuidado. Vamos a entrar a la política, donde siempre hay mucho de qué hablar. Tenemos la actualización nacional. El Consejo Nacional Electoral no realizará el conteo rápido el próximo 9 de febrero en la elección presidencial y de asambleístas. Los primeros resultados de la votación ya se podría conocer, esto más o menos a partir de las 18 horas. El tiempo está en contra, por eso el Consejo Nacional Electoral CNE ha tomado una decisión en torno al conteo rápido el próximo 9 de febrero, día de las elecciones. No estaba planificado, no ha habido ninguna reunión y en mi concepto ya estamos muy tarde para hacer un conteo rápido. Por el momento lo oficial es las encuestas a boca de urna o Exit Poll, que estarán a cargo de 4 personas jurídicas y naturales calificadas por el CNE. Empresa Tendencias Económicas y Administrativas S.A. Tendeco, Visión Empresarial BM S.A., Diego Roberto Tello Flores, Centro de Estudios y Datos CEDATOS Compañía Limitada. Estos resultados podrán emitirse pasado las 17 horas. Desde las 18 horas, el máximo organismo electoral ya contaría con los primeros resultados oficiales, de acuerdo a cómo ingresa la información al centro informático, desde las juntas receptoras del voto. Pasar las 5 de la tarde, ellos tienen que organizar las papeletas de votación, realizar el conteo llenado de actas. Posteriormente viene el escaneo que entra al sistema informático y va hacia los centros de procesamiento electoral para su verificación, digitación, etcétera, y empiezan a salir los resultados. En los procesos anteriores, aproximadamente 20 horas o 20 horas 30, hemos salido a dar los resultados. Esto mientras del jueves 6 será el voto de las personas privadas de la libertad, sin sentencia condenatoria ejecutoriada, empadronados 6.218, 5.691 hombres y 527 mujeres, deber cívico que se desarrollará en 42 centros penitenciarios en 20 provincias. Se instalarán 61 juntas receptoras del voto. Tenemos el voto en casa el viernes 7 de febrero. Beneficiarios en total 662 electores, juntas receptoras del voto 174 y rutas a nivel nacional 111. Tome en cuenta que el silencio electoral iniciará el viernes, es decir, no se puede hacer campaña, informó Héctor Romero. El Ministerio de Educación informó que el lunes 10 de febrero las instituciones educativas que sean recintos electorales implementarán el plan de continuidad educativa de manera no presencial. ¿Qué ocurrirá en los establecimientos que no cumplan como centros receptores del voto? Lo revisamos. Las instituciones educativas que funcionarán como recintos electorales las próximas elecciones tendrán clases regulares el lunes 10 de febrero. La respuesta es que sí, pero lo realizarán en modalidad no presencial. Después de una coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional Electoral, se tiene previsto que 3.933 instituciones educativas a nivel nacional sean utilizadas como recintos durante los comicios electorales de este domingo 9 de febrero. Es por ello que hasta 72 horas antes del inicio de votaciones, dichas instituciones contarán con personal de Fuerzas Armadas para la custodia y seguridad de los recintos electorales. Para el caso del personal administrativo de las instituciones educativas, deberán asistir a sus labores de manera normal para asegurar que las instalaciones sean entregadas en condiciones óptimas antes y después de la jornada electoral.
El Ministerio de Educación aclaró que las instituciones educativas que no fueron consideradas como recintos electorales mantendrán las clases presenciales de manera habitual. Finalmente, el CNE recordó a la ciudadanía que podrá consultar su lugar de votación visitando la página web https://lugarvotacion.cne.gov.es. Una vez dentro, deberá ingresar su número de cédula junto a su fecha de nacimiento y se le desplegará una ventana con el nombre del recinto y el número de junta a la que pertenece. Informó Ítalo Salazar. Y el anuncio del presidente de la República sobre el cierre de fronteras durante los comicios electorales de este 2025 determinó operaciones de reconocimiento sobre puntos en donde se realizará el esfuerzo y refuerzo por parte de los uniformados tanto de Ecuador como de Colombia. Después del anuncio del presidente de la República sobre la militarización y cierre de fronteras terrestres y puertos marítimos durante el proceso de elecciones para salvaguardar la seguridad, en la frontera norte se inició con el reconocimiento de los pasos homologados y formales. La presencia de los uniformados genera seguridad en estos sitios, sobre todo en el puente internacional de Rumichaca, por donde miles de personas transitan. Vamos a dar cumplimiento a los lineamientos que estableció ya el señor presidente de la República los días sábado, domingo y lunes de la próxima semana. Desde la primera hora vamos a prestar todas las garantías para que ese decreto se cumpla. Tenemos cerca de 3-4 puertos en Guayaquil, tenemos el puerto de Pozorja, tenemos el puerto de Machala, Manta y Esmeraldas. El intercambio de información con el Ejército de Colombia es fundamental. Los militares de Nariño estuvieron presentes en el reconocimiento. Además, anunciaron que en base a las 2 estructuras criminales que operan en esta frontera, se adelantan trabajos de inteligencia, determinando de que no existen indicios de intentar sabotear los comicios. En este momento no tenemos información que nos permita concluir que hay la presencia de un grupo armado o desestabilizador que quiera afectar este proceso democrático en el Ecuador. En frontera tenemos 2 grupos que delinquen en este sector. Uno de ellos es Comandos de Frontera. Y por el lado del Chical, Tufiño, tenemos la segunda Marquetalia, Columna Móvil Iván Ríos. Al momento en Carchi son 500 efectivos militares que realizan las operaciones de seguridad electoral, mientras se espera el refuerzo de otras unidades en esta frontera. Nosotros estamos a cargo de 75 recintos aquí en el Carchi, se han hecho las coordinaciones necesarias. Van a venir unidades del interior también a reforzar la frontera norte para tener cubiertos los 2 frentes. La Policía de Migración se suma a esta seguridad para evitar que extranjeros intenten cruzar la frontera desde el 8 de febrero, que se cerrarán los pasos que conducen a Colombia y viceversa. Van a permanecer cerradas, entiéndase, para realizar cualquier trámite migratorio, ¿no? Estamos en reuniones y coordinación con personal de Fuerzas Armadas para realizar los diferentes operativos. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informó Miriam Enríquez. Las Fuerzas Armadas recibieron a 1.800 reservistas, quienes se acuartelaron para ser parte de la seguridad de la jornada electoral del próximo domingo. Algunos ciudadanos quienes intentaron aplicar fueron rechazados por tener tatuajes. Se despidieron de sus familiares y les manifestaron que regresarán la próxima semana, porque se habían registrado y estaban aplicando para ser parte de los 1.800 reservistas, que a nivel nacional participaron del acuartelamiento con edades que van desde los 19 a 45 años. Solamente del 4 al 10, una semana nomás, a cumplir con la patria hoy, mañana y siempre. Gloriosamente a vestir una vez más el pincelado que llevamos en el corazón cada uno de los ex conscriptos. ¿Avance en trabajo? Actualmente sí, unos 3 meses ya, sí. ¿Y aprovechar estos días? A aprovecharlos, claro que sí. Pero en esta ocasión el llamado fue para ser asignados a las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena y Guayas, y así ser parte de la seguridad del proceso electoral de este 9 de febrero. Estos básicamente son soldados y marineros de reserva, ya licenciados. Ellos en su momento en la conscripción recibieron todo el entrenamiento. Ahorita lo que vamos a hacer es un pequeño reentrenamiento justamente en apoyo a las elecciones. Aunque algunos fueron rechazados por tener tatuajes, ellos se marcharon con la nostalgia de no volver a vestir el uniforme como cuando estuvieron cumpliendo con el servicio militar. Solo por este tatuaje no me es que no tiene ningún significado de nada malo, ¿sí me entiendes? Yo le expliqué al militar, pero yo digo, no tiene nada malo. Le digo, sí, yo me hice la oportunidad porque yo le quiero servir a la patria. Le digo, sí, yo no lo hacía por el dinero, yo lo hacía porque vestirse un camuflaje a mí me llena de orgullo, pues quería volver a vestirlo, pero no se dio la oportunidad. La condición nuestra, que ya está
especificada, es que los tatuajes no tengan ningún tipo de relación con los grupos delincuenciales armados. La otra es la visibilidad del tatuaje. Así cada uno pasó por las pruebas físicas, médicas y psicológicas en la base de movilización occidental, en la ciudadela La Tarazana, al norte de Guayaquil, informó Charlie Pisa. Vamos a revisar la trayectoria de Luisa González, es candidata a Alianza Revolución Ciudadana, reto lista 533. Luisa Magdalena González Alcíbar, partido Alianza Movimiento Revolución Ciudadana Reto, lista 533, edad 47 años, profesión abogada y política, magíster en alta gerencia, máster universitario en Economía Internacional y Desarrollo, estado civil, divorciada y tiene 2 hijos. Experiencia en el sector público, secretaria nacional del Parlamento Andino sede Ecuador, secretaria general de la Intendencia de Compañías de Quito, secretaria nacional de la Administración Pública de Ecuador, ministra de Trabajo encargada, subsecretaria general de la Administración Pública, secretaria general del Despacho Presidencial, subsecretaria de Agenda Presidencial encargada, ministra de Turismo encargada, viceministra de Gestión Turística, cónsul general de Ecuador en Madrid encargada, vicecónsul de Ecuador en Madrid, coordinadora general de Agenda Estratégica Presidencial, coordinadora general de Recursos Humanos, Desarrollo Institucional y Capacitación de la Superintendencia de Compañías, asesora de la Secretaría de Comunicación e Información, asambleísta nacional del 2021 al 2023. Experiencia en el sector privado, asistente de investigación de la Universidad Internacional del Ecuador, UID. Esta es su segunda candidatura a la presidencia. Luisa González es defensora de los animales, amante de la música y también deportista. Disfruta mucho pasar su tiempo con sus hijos. Conozcamos un poco más sobre su vida personal. En esta campaña electoral, la aspirante a la presidencia por la Revolución Ciudadana y Reto, Luisa González, de 47 años, nos contó su historia a fondo en un documental biográfico en el que una vez más resaltó el orgullo que siente por su herencia manabita, pues su familia es de Canuto, una parroquia de Chone en la provincia de Manabí, aunque por casualidad durante un viaje, Luisa nació en Quito. La candidata es madre de 2 hijos, cuenta que se casó a los 15 años, tuvo a su primer hijo a los 16 y se divorció a los 22, que ellos la han impulsado a continuar preparándose hasta llegar a este punto, donde por segunda ocasión fue la escogida para correr en la contienda electoral. Y yo no me iba a dar por vencida. Quizás por eso dicen que tengo un carácter tan fuerte, pero fue ese mismo carácter el que me ayudó a sacar adelante a mi familia. Luisa es amante y defensora de los animales, deportista, disfruta de la música, cantar y bailar, apasionada por el servicio público y quiere llevarlo a otro nivel. Soy muy sensible al dolor ajeno, al dolor de la gente, me duele y desde el gobierno tú puedes incidir en esa política pública que transforme la vida de todos, mejorar las condiciones de vida. Informó Adriana Peralta. Los candidatos a la Asamblea Nacional compartieron con simpatizantes y dieron a conocer las propuestas de llegar a ser legisladores. Veamos un recuento de esas actividades. Anabela Asín, candidata a la Asamblea Nacional por el partido ADN, este martes publicó en sus redes sociales que de llegar a ser electa en los próximos comicios generales, una de sus propuestas como legisladora sería la creación de un hospital oncológico en la ciudad de Quito. El Hospital Oncológico La Esperanza, para pacientes con cáncer. Nos comprometemos a construir un centro hospitalario de 9 pisos y 55.000 metros cuadrados con 500 profesionales de la salud, tecnología de última generación y una inversión de $150 millones. Mientras que Raúl Chávez, candidato a la Asamblea por el partido Reto, compartió con cientos de simpatizantes en el sector de las Lomas de la Florida, ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil. Ahí el candidato propuso los cambios que realizaría si es elegido en las elecciones del 9 de febrero. Además, se realizó varias actividades con los seguidores que mostraron apoyo en su candidatura. Informó Amy Moreno. La capacidad de procesar un sinnúmero de datos, identificar patrones de comportamiento de los votantes y además predecir resultados convierten a la inteligencia artificial en una poderosa arma en las campañas electorales. En muchos países su uso abarca varias aristas. Veamos cómo se han utilizado en Ecuador. Con Ciudadanos, hoy 24 de mayo del 2025.
Gracias a la inteligencia artificial, me he posesionado. Presidente de la República del Ecuador. Utilizando las herramientas de la IA. He generado este discurso para expresarles que el gobierno que hoy nace priorizará la asistencia de la inteligencia artificial en todos sus campos. Por ello, los ministros serán robots compuestos con inteligencia artificial. Inteligencia artificial, dos de las palabras más utilizadas por los aspirantes a Carondelet durante el debate presidencial y a lo largo de toda la campaña política. Saluda a Milo, por favor. Sin profundizar en el cómo, los 16 candidatos han incluido a esta herramienta moderna en sus planes de gobierno y también en sus jornadas electorales. Se está utilizando en la campaña presidencial para 4 cosas. El análisis predictivo, y es justamente entender el comportamiento de la gente. Otro elemento es la segmentación de los votantes. Tener, por ejemplo, chatbots o tener mensajes direccionados a ciertas personas. Ejemplo, yo puedo enviar un mensaje que tenga una forma de escribir, una propuesta o un dato o incluso una historia de Quito, pero también puedo al mismo tiempo, con la misma herramienta, enviar otro a Guayaquil, con un discurso completamente diferente. Lo más notorio ha sido el uso de la IA para la creación de contenido como videos modificados, avatars y memes que se viralizan rápidamente en redes sociales. Y hablando del contenido en Internet, también se utiliza inteligencia artificial para desinformar. Cada vez detectar la inteligencia artificial es más difícil, ¿ya? Entonces, el usuario, el lector tiene que estar consciente de que no todo lo que ahora vemos puede, pues significa que sea cierto. Inclusive así veamos, hoy es muy fácil clonar no solamente la voz, sino inclusive clonar nuestro rostro, nuestra forma inclusive de mover las manos, ¿no? Entonces, tenemos que estar con eso muy pendientes para siempre tratar de tener una doble verificación. Y allí la importancia del trabajo que realizan los medios de comunicación, cuya fuente es verificada. La IA nos sirve también para análisis del discurso. Está alimentado con información y discursos previos del candidato o la candidata. O sea, no es que esté inventado. No, coge y decodifica la información de lo que los candidatos han dicho antes y simplemente lo que hace es que crea el texto basado en eso. Como en cualquier campo, el uso de la inteligencia artificial es válido siempre y cuando se lo utilice con ética y responsabilidad, informó Maite Mora. Estamos de regreso con más noticias. Tras la destitución de los vocales de la Liga Azul del Consejo de Participación Ciudadana, la Asamblea Nacional aguarda por la notificación del Tribunal Contencioso Electoral para efectuar la posesión de los nuevos consejeros titulares. El Consejo de Participación Ciudadana se encuentra a la espera de que la Asamblea Nacional posesione a los reemplazos de los vocales destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral para continuar con sus actividades. El Legislativo no tiene previsto en esta semana efectuar dicha designación, pues asegura que el TCE aún no ha notificado formalmente la destitución de los consejeros de la Liga Azul. El Tribunal Contencioso Electoral aún no ha remitido la sentencia, por lo tanto también estamos en espera para cumplir con la Constitución y la ley, que es lo que siempre ha hecho esta Asamblea Nacional. Cuando eso ocurra, se pondrá en marcha el proceso administrativo para la posesión de 2 nuevos consejeros, David Rosero u Óscar Ayerbe en lugar de Eduardo Franco Lor como principal y Mónica Mosquera en lugar de Biel Capárraga como suplente. Nosotros hemos solicitado al Consejo Nacional Electoral que nos proporcione la lista de los consejeros suplentes que deben ser posesionados. Si existen impedimentos legales para la posesión de los nuevos vocales, como en el caso de David Rosero, quien fue destituido del CPCCS en el 2023, la Asamblea Nacional deberá agotar otras gestiones. Si es que los integrantes de la lista tienen impedimentos de ley, tiene que ser nuevamente el mismo CNE quien certifique quiénes podrían reemplazarlos, que es prácticamente el orden de listado y en orden de ingreso conforme la votación. Las dilaciones en la posesión de los nuevos vocales del CPCCS indican podría afectar sustancialmente al desarrollo de los concursos de nuevas autoridades.
dilataría el proceso, que sería una vergüenza para el país. Porque nosotros ahorita lo que más necesitamos es que avancen los concursos más importantes, que son la renovación del Consejo Nacional Electoral, la renovación de la Corte Constitucional y el más importante, la renovación del fiscal o fiscal general del Estado. Gonzalo Albán y Piedad Cuarán, quienes reemplazarán a Augusto Verduga y Yadira Saltos, ya fueron posesionados por el Pleno de la Asamblea y están habilitados para ejercer sus funciones, informó Álvaro Terán. Y como un triunfo más que una derrota, se podría calificar la decisión de la Corte Constitucional de declarar inconstitucional 2 decretos ejecutivos. Al respecto, los juristas Ilmaez Quintana y David Carrión exponen sus causas. A pesar que la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los decretos ejecutivos 500 y 505 para el constitucionalista Ismael Quintana, esa decisión al final del día terminaría beneficiando al presidente Daniel Noboa. Mentiras tras el fallo, que la Corte le ha dicho a Noboa que debe pedir licencia, falso. Que la Corte ha determinado que si Noboa se ausenta del cargo es la señora Abad la que debe asumir la presidencia, falso, eso no ha dicho la Corte. Que la Corte ha dicho que hacer campaña electoral no implica un caso de fuerza mayor. Falso, no lo dice. 3 mentiras que se están empezando a querer posicionar respecto de un tema que la Corte no ha resuelto. Entonces, yo lamento que la Corte haya generado tanta expectativa respecto a un asunto en el cual la Corte termina diciendo muy poco. Su colega David Carrión argumenta que el papel de la Corte no es tratar de alegrar a un determinado sector. Primero, que se trata de un pronunciamiento que las personas expectaron, o los entendidos, o los catedráticos, o quienes opinan en redes sociales, esperaban algo mucho más sancionatorio, y lo cual es una presión equivocada por lo siguiente. Lo que hace la Corte Constitucional cuando se presenta una acción de inconstitucionalidad es verificar lo que se llama el control abstracto de constitucionalidad. Carrión profundiza su análisis en la licencia que debería pedir o no Noboa para realizar campaña electoral. Lo que está diciendo la Corte es, mire, usted no necesitaba justificar un efecto de fuerza mayor para emitir un decreto, es lo que dice. Y yo digo que sí, que en verdad es inconstitucional porque usted no necesitaba justificarlo. Y entonces hay una suerte de querer, pusieron mucha expectativa sobre la Corte, para decir, ¿qué sanción le va a emitir? No, lo que la Corte está diciendo después es, el ente que le puede sancionar esto es el Tribunal Contencioso Electoral. En este punto, al inclusive no haberse tratado el decreto 494, porque no se admitió la demanda de inconstitucionalidad, mediante el cual Noboa encargó la vicepresidencia a Cynthia Gelliver, estaría en firme. Al entender que el decreto 494 es un acto administrativo con efecto individual y que al ser un acto individual no es materia de control de constitucionalidad. Y si a eso usted le agrega lo que dice también el voto salvado del juez de Herrería, de que al ser un acto individual es plenamente impugnable, por ejemplo, a través de una acción de protección, y que eso ya ocurrió, y que la semana pasada un tribunal de garantías penales de aquí de Quito le negó la acción de protección a la señora Abad. Lo que daría como resultado que el encargo está vigente, informó Héctor Romero. La Asamblea Nacional asegura que la resolución de la Corte Constitucional con respecto a la ilegitimidad de los decretos ejecutivos 500 y 505 establece que el presidente de la República, Daniel Noboa, deberá pedir de manera obligatoria licencia legislativa si pretende ausentarse de su cargo para participar de futuras actividades proselitistas. La declaratoria de inconstitucionalidad de los decretos 500 y 505, con los cuales el primer mandatario, Daniel Noboa, encargó temporalmente la presidencia, Cynthia Gelliver, ha generado reacciones divididas en la Asamblea Nacional. Las bancadas de oposición aseguran que la decisión de los magistrados deja abierta la posibilidad de que en una eventual segunda vuelta el presidente Noboa solicite licencia a la Asamblea para participar de actividades proselitistas. El presidente de la República debe respetar la sucesión presidencial y debe solicitar licencia sin remuneración para hacer campaña electoral. Además, insisten en que es necesario que la Corte dirima de una vez por todas si es posible encargar la presidencia a Cynthia Gelliver y no a Verónica Abad. Lo que debería preocupar es más adelante, ¿qué tal si pasa segunda vuelta? ¿A quién le va a encargar? Esa sería la pregunta realmente que deberíamos estar atentos los ecuatorianos. Si en la ley dice que
tiene que estar al frente, es la vicepresidenta, entonces tiene que respetar esta institución. La bancada de ADN se plegó a la posición del ministro de Gobierno, quien insiste en que la Corte no objetó la designación de Cynthia Gelibert como vicepresidenta. La sentencia indicó, únicamente observó que el encargo presidencial no debe efectuarse vía decreto. Que verificada la circunstancia de fuerza mayor, que la califica el presidente, no necesita ser decreto ejecutivo, sino que inmediatamente y automáticamente, lo dice la Corte, quien debe asumir es la señora Cynthia Gelibert. El oficialismo subrayó que será respetuoso de la decisión de la Corte y cumplirá con su mandato. En un comunicado, el legislativo exhortó a varias instituciones de control a iniciar procesos investigativos para determinar eventuales infracciones que se desprenden de la inconstitucionalidad de los decretos 500 y 505. Informó Álvaro Terán. Y un nuevo grupo de 205 ecuatorianos deportados desde Estados Unidos llegó al aeropuerto José Joaquín de Olmedo en Guayaquil. La mayoría se endeudó con la banca por $8 hasta $10.000 para pagar a los coyoteros. El MIES define una bonificación económica por 3 meses, capacitación en el SECAP y créditos de Ban Ecuador. Miremos. Ha vuelto con sus pocas cosas y la impotencia a cuestas. Manuel es obrero en su natal Imbana, Zamora Chinchipe. Hace 2 meses decidió migrar para poder parar la olla. La alimentación sí es pésima, mala la alimentación. ¿Les daban agua para que se hidraten? No, solo tocaba coger el agua de ahí de la llave y era pésimo, o sea, era mal sabor. Más o menos 5.000. ¿Te endeudaste para eso? Sí, claro, siempre toca endeudarse. ¿Y ahora cómo vas a hacer? Trabajar, no me queda de otra. ¿Y ahí en dónde? Pues acá yo soy de la provincia de Zamora, entonces en la minería o en algo. Uno a uno llegaban con prendas de colores similares y las mismas fundas. Marcia vive en el Puyo, Pastaza. Se fue porque no tenía cómo pagar los medicamentos y las terapias de su hijo tras un accidente. Más o menos con $8.000. ¿Cuánto le cobró el coyotero? El coyotero, bueno, me cobró 7.000. Se quedó con 1.000 nomás. Sí, pero me robaron. Lo que pasa es que en la migración de Tuxtla, ya para llegar a México, me robaron. De Ambato partió a la frontera mexicana, pero segundo, maestro constructor. Dice que después de la primera, no se lo desea a nadie. Fuera de la migración es terrible, digamos, o sea, la inseguridad es terrible. En medio de la ansiedad, Pedro contaba que su nieta Lourdes viajó en diciembre para encontrarse con sus padres, que viven allá desde el 2022. De repente en alguna batida se va, ahí viene malos y buenos, entonces no hay una diferencia de lo que... En el MIES definen una ayuda económica de un salario básico unificado durante 3 meses, capacitación y créditos con Ban Ecuador. De momento, si alguien está emprendiendo alguna cosa, resulta más bien que eso mismo lo van llevando y hasta inclusive lo van matando. En este vuelo charter llegaron 205 y hasta la fecha, Trump ha deportado a 505 compatriotas. Hasta que se concrete la bonificación, volverán a sus poblados para ver qué se hace. Con cámara de Daniel Droet, informó Jorge Escobar. 668 familias recibieron departamentos y viviendas independientes de parte del gobierno nacional en el Plan Socio Vivienda 4 en Guayaquil. El presidente de la República, Daniel Noboa, estuvo presente en la entrega de las llaves a los beneficiarios. Miremos. El sueño que tenían después de alquilar por muchos años y de vivir en casa de sus padres y suegros terminó ese martes, cuando recibieron las llaves de sus casas y departamentos en el Plan Habitacional Sueño Guayaquileño. Yo vengo del terremoto, vivía en Manta y me vine a vivir con mi mamá. Ella me hizo un pequeño cuartito y ahí él me dijo, vamos al Midubi a ver si aplicamos una casa. Le digo a ella, ya aquí duermo tranquilo. Mis hijos también están contentos. Tiene 3 cuartos, un ambiente del baño, cocina para lavado y una pequeña sala. Son 51 bloques de 12 departamentos cada uno, además de viviendas independientes que están ubicadas en Sociovivienda 4 al noroeste de Guayaquil.
En total, 668 familias fueron beneficiadas. Así lo informó el presidente de la República, Daniel Noboa, quien realizó un recorrido por la obra a la que le hicieron reconstrucción de algunas áreas, después de haber encontrado los trabajos paralizados del gobierno anterior. Nuestros sueños valen, nuestros sueños no son para que algún político venga a andar jugando con ellos. Nuestros sueños se los construyen como estamos construyendo estos programas habitacionales. Nuestros sueños se los respetan. Porque eso es jugar con la esperanza del pueblo si es que no se lo respetan. En ese plan habitacional se consideraron espacios comunales como parques y juegos infantiles. El ministro de Vivienda indicó que los propietarios son personas vulnerables y de escasos recursos económicos. En la construcción de estas viviendas han trabajado más de 3.500 personas, haciendo posibles estas casas, departamentos, áreas comunales, espacios de recreación, deporte y emprendimiento. Así ellos ahora llegaron a vivir en estos bloques habitacionales con nuevos vecinos. Un espacio donde manifestaron que estarán tranquilos con sus hijos, informó Charlie Pisa. Retornamos de la pausa para contarles. Trabajos investigativos de la policía permitieron desmantelar un presunto taller clandestino donde aparentemente se desmantelaban vehículos robados en Quito. En el inmueble, los uniformados encontraron gran cantidad de autopartes, así como también un automotor que habría sido robado en días anteriores. 3 semanas de investigaciones permitieron a los agentes de la Unidad Nacional de Delitos contra la Propiedad, CIPROVAC, dar con el paradero de este presunto taller. Las técnicas de observación e inteligencia de los agentes de la Policía Nacional evidenciaron que el inmueble presentaba una actividad inusual con vehículos, sobre todo en horas de la madrugada. Se pudo observar mediante la utilización de drones un vehículo que había sido robado el día 29 de enero a las 12 de la noche en el sector del Comité del Pueblo. Se pudo evidenciar que el día de hoy ingresó en horas de la madrugada este vehículo y lo trataron de mimetizar en la maleza. Ubicada de manera estratégica, el lugar habría sido adecuado como presunto taller clandestino o desguazadero. Aparentemente, los vehículos robados eran llevados a este sitio para ser desmantelados por completo. La ubicación de este inmueble da unas calles que dan a una salida rápida tanto a la Rol 2 como a Pizulí, y por la cual se tiene información que se estarían desplazando de manera rápida después de proceder el robo de vehículos utilizando estas vías y estas ubicaciones estratégicas. Se encontró gran cantidad de piezas y partes de distintos tipos de vehículos. Incluso los delincuentes habrían aprovechado la maleza de sus alrededores para construir un espacio con plásticos, mismo que ocultaba la actividad que realizaban. Junto a este domicilio se logró encontrar un cambuche o una carpa en la cual tapaba una área en la cual se presume que se procedía al deshuesamiento de los carros. Bueno, se puede ver que hay capots que se encuentran cortados de algunos vehículos y asimismo el accionar de esta carpa servía para que no puedan ser evidenciados con el helicóptero o con los drones que se pueden utilizar dentro de las investigaciones. 3 sospechosos, quienes estaban en el interior del domicilio, fueron detenidos para investigaciones. Los hombres, según las autoridades, son de nacionalidad ecuatoriana y cuentan con antecedentes delictivos. 2 de ellos poseen antecedentes por robo, por violación y por receptación. Aún se investiga si existirían más integrantes de esta banda delictiva. Más por la cantidad de piezas encontradas, la Policía Nacional presume que se trataría de una organización bien estructurada que venía operando en la capital desde hace un buen tiempo. Informó Mauricio Sánchez. Una persona detenida y un vehículo recuperado fue el resultado del trabajo policial en el sur de Quito. El auto con placas adulteradas estaba reportada como robada en la provincia del Tungurahua. En aparente estado de embriaguez circulaba el sospechoso a bordo de este vehículo gris por el sector de Quitumbe, en el sur de Quito. Fue mientras la Policía Nacional realizaba los controles de rutina que se percató del suceso y en su afán por ubicar a la familia, ingresaron el número de placas en el sistema, llevándose una gran sorpresa. Para tratar de ubicar a los familiares, para que procedan a poner a buen recaudo al ciudadano y tanto al vehículo. Por lo que al momento de contactarnos con el propietario, a quien se leía el nombre de la placa, pudimos identificar que se encontraba la placa adulterada, ya que la propietaria del vehículo, que sale con las mismas características, indica que su vehículo se encontraba bajo su propiedad en la provincia de Tungurahua, en Ambato.
Al parecer, la placa del vehículo había sido plagiada. Fue entonces que prosiguieron a verificar con el número de chasis y la sorpresa fue mayor. Se verificó que el vehículo se encontraba reportado como robado y aparentemente hace un año atrás. En la ciudad de Tungurahua, de Ambato, está reportado. El detenido es de nacionalidad ecuatoriana. No presenta antecedentes penales. Al momento de su detención, quiso justificar la tenencia del automotor. Lo que indica el ciudadano es que él habría comprado hace unos meses atrás del vehículo y que no se había percatado de que el vehículo se encontraba alterado con la placa y el número de chasis y el motor. Sin embargo, serán las autoridades competentes quienes determinarán su responsabilidad en este caso. A la persona se le va a poner bajo la autoridad competente. De igual manera, el vehículo va a ser ingresado a los patios de la Policía Judicial para que se dé el trámite respectivo. Mientras tanto, las autoridades policiales recomiendan que en caso de comprar un vehículo usado, puedan acercarse a la unidad de policía comunitaria más cercana para verificar tanto las placas como el chasis y saber que todo está en regla. En Quito informó Adriana Rojas. Personal de aduana decomisó en un puerto de Guayaquil cerca de 10 millones de cigarrillos de contrabando que iban a ingresar al país. La mercadería llegó desde Panamá y los propietarios de la empresa representante de la carga no habían realizado los trámites de desaduanización, lo que levantó las sospechas al personal de Inteligencia Nacional. Al abrir el contenedor, se percataron que no eran sillas plásticas, que era lo que habían declarado, sino cientos de cigarrillos. Hemos dado un gran golpe al contrabando. Cerca de 9.880.000 cigarrillos pretendieron ingresar al país de manera ilegal. Estaba dentro de un solo contenedor de 40 pies, un contenedor grande. Hemos realizado un trabajo de cooperación con las Fuerzas Armadas. Hemos incrementado el perfilador de riesgos y este trabajo en conjunto es lo que nos permite encontrar esta carga de cigarrillos. El cargamento está valorado en más de $2.470.000. Llegó en uno de los puertos de Guayaquil, se procedió a la inmovilización de la carga previo a la declaración aduanera. Con ello evitaron un perjuicio al Estado y a los posibles consumidores. Es un producto que no cuenta con los permisos adecuados, los permisos que están determinados por ley, por ende no sabemos la procedencia. Informó Maite Morán. Vamos a contarles que una caída repentina de árboles en diferentes sitios de la ciudad de Cuenca está preocupando a los ciudadanos y, por supuesto, a las autoridades. Ante ello, el alcalde Cristian Zamora declaró en emergencia en la institución municipal de control de parques y jardines. Miremos. Las caídas súbitas de árboles en diversos sitios de la capital Azuaya, sobre todo en parques, donde en uno de ellos murieron 2 niños, ha causado preocupación tanto a autoridades como a la población. Es un fenómeno por el cambio climático al que estamos sometidos, quizá por eso se deba que se estén desprendiendo los árboles. Pero también que se haga el estudio necesario para saber por qué ocurre este fenómeno. El problema es de que aquí en nuestro medio no existen profesionales que hagan podas. Mire usted el árbol de allá, lo tupido que está. Ese árbol de aquí es un ficus que cayó. En el Parque Huagrauma, en la vía Molleturo, en la calle Sucre y en el Parque Calderón fueron los sitios que últimamente cayeron los árboles. En todos ellos no hubieron víctimas que lamentar. No, ahorita sí me da miedo, la verdad, los parques de Cuenca. Podemos observar de que es un árbol, ha sido un árbol grande, el cual al momento de la caída aparentemente ha tomado, se dividió en dos, ¿no? El árbol. Sin embargo, gracias a Dios no hemos tenido ningún reporte de víctima. Estas caídas llevaron a las autoridades a tomar acciones rápidas, entre ellas declarar en emergencia a la empresa municipal encargada de los parques. Le he pedido a la gerente general del EMAC que el día de hoy declare una emergencia. Vamos a aumentar la capacidad de talado de árboles que tiene Cuenca, que vamos a fortalecer con más técnicos la unidad de manejo forestal que tiene la EMAC. Sin embargo, la rápida poda de los legendarios árboles del Parque Calderón tiene críticas de la ciudadanía. Pena ver cómo se talan los arbolitos y en verdad no sé si estarán haciendo con un criterio técnico, que eso necesita porque no hay que talar por talar. Toda la vida he visto los árboles aquí en el parque. Y ahora va a quedar ya prácticamente pelados. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez.
Este 4 de febrero, en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, Solca presentó la campaña Campanazos de Vida en colaboración con la Arquidiócesis de Guayaquil. En un emotivo llamado a la unión y la esperanza, la ciudad de Guayaquil se sumó al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer con la campaña Campanazos de Vida. Esta iniciativa, impulsada por Solca y la Arquidiócesis de Guayaquil, busca transmitir un mensaje de superación y resiliencia contra pacientes que presentan esta enfermedad, donde este martes más de 160 iglesias de la ciudad participaron en esta jornada, haciendo sonar sus campanas desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sonido de las campanas es una tradición de los pacientes oncológicos al finalizar su tratamiento. Este acto representa un símbolo de lucha y de fe. Y nos ayudan a recordar el significado de este campanazo, ¿no? Que básicamente es recordar la victoria de ellos frente al cáncer, hacer un reconocimiento también a los que lo han acompañado durante este proceso, familiares, médicos, enfermeras. También el hecho de que este campanazo por la vida representa un nuevo comienzo, un renacer, una nueva vida sin cáncer. Y sobre todo queremos que esto inspire a los pacientes que están actualmente con tratamientos oncológicos, para que vean que la enfermedad no es una sentencia de muerte, sino que es una enfermedad que puede lograr controlarse. Según datos de Solca Guayaquil, desde el 4 de febrero del año 2022 hasta la fecha, aproximadamente 150 pacientes han tocado la campana, celebrando su victoria contra el cáncer. Estas historias de superación son un testimonio de fortaleza y la esperanza que caracterizan a quienes han enfrentado esta enfermedad. Bueno, todo toma su tiempo. Sí, hay que ser pacientes. La verdad es que aquí es donde toma forma esa palabra o ese término médico. Y conforme pasan los días, meses, años, pues ser más constante cada vez y no soltar la toalla al final. Fue duro al principio, lleno de miedos, de inciertos, de dudas, pero poco a poco se fueron abriendo los caminos y gracias a Dios pude tocar la campana. Esta campaña es un llamado a la solidaridad y la conciencia, destacando la prevención como clave fundamental para vencer al cáncer. Solca no es más un sinónimo del cáncer, te vas a morir, sino un sinónimo de que vas a vivir, pero eso sí tienes que luchar. Una prueba de que Dios nunca nos abandona, que siempre está con nosotros y escucha nuestras oraciones. Informó Amy Moreno.